aprenderemos a utilizar los ciclos paras y los vectores. ¿Qué es un vector? Un vector, también llamado array en inglés o arreglo en español, es un conjunto de celdas que puede simular ser como una fila, unas casillas, donde nosotros guardamos información del mismo tipo. Vamos a leer lo que dice aquí. Los arreglos son estructuras que almacenan datos de un mismo tipo. Así podemos imaginar un arreglo como un conjunto de casilleros enumerados, siendo el primer casillero el índice número 1. El arreglo o el vector tiene tres elementos principales. El nombre del vector, por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen, tenemos un ejemplo de un vector que se llama semana. Este es el nombre del vector. El vector tiene 1, 2, 3, tiene 6 dimensiones, ¿verdad? Tiene 6 subíndices y en cada uno de esos subíndices almacena una información que está acá en valor, que son los días de la semana hasta llegar al sábado, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Acá, bueno, yo se los defino un poquito mejor. Podemos observar un arreglo con un nombre, que en este caso es la semana, con unos valores, que son los datos que contiene el vector o en cada casillita que tiene almacenado. Los índices que hacen referencia a la posición donde se encuentra ese dato. Por ejemplo, si yo les digo el vector semana en la posición 3 o en el subíndice 3, ¿qué contiene? Contiene la palabra miércoles. Asimismo, un arreglo define su tamaño según el número de elementos que contiene. Para el ejemplo anterior tenemos un arreglo o un vector de 6 elementos. Bien, ¿cómo lo trabajamos en PCI? En PCI primero tenemos que declarar ese vector dándole una dimensión o un tamaño. Dice, al igual que los tipos de variables comunes como caracteres, número y lógico, para el uso de arreglos también existen formas de declararlo y para ello se utiliza la palabra dimensión. ¿Cómo se va a utilizar? Bueno, vamos a utilizar la palabra dimensión como palabra clave, así como utilizamos definir para definir los otros tipos de variables. Y dentro de corchete, como lo vemos acá en esta parte, por ejemplo, vamos a utilizar un vector que se llama número y dentro de corchete vamos a colocar la dimensión o el tamaño o el número de casillitas que va a tener ese vector. En este caso, el vector número va a tener 5 casillitas, ¿verdad? Ese es el tamaño del vector. Este tamaño también puede ser un número constante que escribamos ahí o puede ser algo que almacenemos en una variable. Por ejemplo, para el caso anterior nosotros pedíamos el número que deseamos sumar, cuántos números deseas sumar. Ese ejercicio anterior también lo podemos hacer con vectores. ¿Cuál sería la diferencia? Que aquí podemos de pronto organizar un poquito mejor la información. Nos va a permitir hacer muchas cosas más, la utilización de vectores, organizar los vectores entre sí, sumarlos, multiplicarlos, para almacenarlos finalmente en una base de datos es mucho más fácil. Bueno, les decía que en el ejercicio anterior cuando decíamos la suma, primero pedíamos digite la cantidad de números a sumar. Ahí podías digitar 10, 20, 30, 3, 2. Aquí también podría ser que la dimensión del vector sea una variable, que primero la preguntes y pues luego cuando declares el vector le asignes el tamaño que lo toma de una variable. ¿Cómo llenar un arreglo en PCI? Bueno, llenar un vector es muy sencillo, solo debemos indicar el valor que irá en determinada posición o en determinado índice, siguiendo con el arreglo de los 5 números sería así. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo insertar datos, cómo asignarle datos a ese vector que vendría siendo en cada una de sus posiciones como si tuviéramos 5 variables, ¿no? Pero aquí es una sola variable que tiene en cada una de sus posiciones un dato almacenado. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es declararlo como está en la línea 2 de esta imagen, con su tamaño que es 5 casillitas. En la casillita número 1, con el símbolo asignar, le asignamos el número 2, le asignamos el número 4 en el subíndice 2, el número 3 en el subíndice 9, le asignamos en el subíndice 4, 15. Así de esta manera podemos asignarle valores a
un vector, la cual se vuelve un poco obsoleta cuando el vector tenga una dimensión de 100, de 20. Imagínense yo tener que estar asignándole a cada una de las casillas el valor correspondiente o lo que yo deseo que se almacene en cada una de ellas. Valga la aclaración que un vector puede almacenar un mismo tipo de datos. Por ejemplo, en este caso puede almacenar solo números en todas sus casillas. O en el caso anterior de él almacena son texto que viene siendo los días de la semana. Bien, como de esta manera, como le asignamos valor al vector, se vuelve un poco obsoleta, yo aquí les he agregado cómo sería con un ciclo para, que es el que acabamos de ver. Nosotros podemos leer o asignar, que leer viene siendo lo mismo que asignar, valores a cada uno de los elementos del vector con un ciclo para, ¿verdad? Inicializando el ciclo para en 1, llegando hasta donde nosotros determinamos que tenga la dimensión del vector en paso 1, y nosotros podemos decir digite los elementos a sumar. Y acá dentro del vector ya no vamos a decir la dimensión, sino la posición que él va a tener para almacenarlo. En este caso la posición va a ser lo que tengas aquí en el para. Por ejemplo, si el para vale 1 y vale 1, él va a almacenar en su posición 1 el número que se digite ahí. Cuando el para valga 2, en su posición 2 va a almacenar el siguiente número, y así hasta llegar hasta lo que diga acá. Bueno, así mismo como se le asigna valores para, porque de esta manera es súper obsoleta, como les decía, también podemos mostrar ese vector de esta manera, con la palabra escribir y mostrando cada contenido del vector en cada una de las posiciones, posición 1, 2, 3, 4, lo cual también les decía ahora que se vuelve obsoleto porque hay veces que vamos a tener vectores mucho más grandes. Yo aquí les he mostrado pues varios ejemplos aquí en este ejemplo de cómo mostrar o imprimir un vector con el ciclo para de la manera más sencilla, y mírenlo cómo lo está acá de la línea 8 a la 10. También dentro de un para recorremos y vamos mostrando cada uno de los vectores. Cada vez que I valga diferente me va a mostrar lo que tenga el vector en cada una de las posiciones, posición 1, 2, 3. Acá en la hojita esta donde le digo leer y mostrar vector también está el ejemplo de cómo podemos mostrar el vector con un ciclo para, sin necesidad de tener que hacerlo manualmente uno por uno, que se vuelve bastante obsoleto. Pero igual aquí se los muestro cómo sería con la palabra escribir, y simplemente mandamos el vector, pero le indicamos la posición del número del subíndice que deseo yo como tal realizar. Bien, acá nosotros tenemos un ejercicio así como tipo parcial, porque tiene de todo un poquito, pero antes de hacerlo yo quiero explicarles aquí el ejercicio que hicimos anteriormente, el de la suma, el de la sumatoria de unos números. Se los quiero hacer en vector, ¿verdad? Para que lo tengamos más claro. Bueno, e igual aquí podríamos hacerlo igual. Primero vamos a preguntar cantidad de números a sumar. Lo que estoy haciendo es el mismo ejercicio que ya hizo el compañero, con la diferencia que lo voy a hacer en vector. Aquí, ¿qué voy a hacer? A declarar el vector. El vector, ¿cómo se va a llamar? Dimensión. ¿Cómo lo voy a llamar? Como tú quieras. Entonces vamos a llamarle número, no sé si lo voy a utilizar, y dentro de corchetes va a estar el tamaño del vector. El tamaño del vector lo va a tomar de la cantidad de números que yo voy a decir, o sea, de la cantidad de números que yo voy a decir que voy a sumar va a ser la dimensión del vector en este caso. Bueno, dentro del ciclo para, yo voy a inicializar a la variable i en 1, va a llegar hasta la cantidad de números que deseo sumar y va a hacerlo paso a paso, uno a uno. Aquí que voy a mandar a pedir lo mismo, así como el compañero lo hizo ahorita. Digite el número. Bien, y leemos, aquí en este caso, vamos a leer el vector. Ojo con esto, que la mayoría se equivoca acá.
el vector ya no le vamos a colocar la dimensión, sino la posición, la celda o la casilla, el número de la casilla donde va a guardar esa información que vendría siendo i, ¿no? El valor de i en esto. Aquí, entonces, el vector número en la posición 1 o en la posición 2 va a ir guardando los numeritos que yo le vaya indicando ahí. Bien, aquí lo mismo, yo con vectores puedo sumar, puedo restar, puedo hacer lo que yo quiera. Aquí también puedo hacer la variable acumuladora. Sumar es igual a sumar más el vector en cada una de las posiciones. Él también lo va acumulando ahí. Lo que he hecho de diferente acá es utilizar vectores, ¿no? Se podría hacer de dos maneras diferentes. La próxima clase voy a traer más ejercicios de vectores antes de hacer el parcial para que nos quede más claro. Entonces, la suma total está en la variable sumar. Y listo, aquí me va a dar lo mismo. Entonces, voy a ejecutarlo. Entonces dice la cantidad de números a sumar. Le voy a decir que voy a sumar 5 números. Entonces, el número 1, 10, 12, 16, 3 y 9. La suma total es 50. Aquí utilizando vector. Bien, chicos. Ahora, para finalizar nuestra clase y nuestro taller, vamos a hacer este ejercicio. No sé quién se anima a pasar. Dice, realice, que lo explique, realice un algoritmo que use un vector para almacenar las edades de X paciente. Muestre cuál es el promedio de las edades y diga cuántos son mayores de 18 años. Entonces aquí tenemos tres cositas. Realice un algoritmo que use un vector para almacenar las edades de X paciente. Este parecido a lo que hicimos ahora. Muestre cuál es el promedio, también con una variable acumuladora. Diga cuántos son mayores de 18 años. Aquí necesitamos un condicional dentro del para. Y también una variable que me cuente, que me sume 1 cada vez que entre ahí. Dice, realizar un algoritmo que use un vector para almacenar las edades de X paciente. Vamos a hacer primero esta parte. Bueno, ahora sé que necesito dos variables. La cantidad de pacientes, que es lo que primero que voy a preguntar. Y entonces, ¿cómo es que me dice acá? Realice un algoritmo que use un vector para almacenar las edades de X paciente. Digite la cantidad de pacientes a analizar. Ok. Vamos a llamarle así más cortico para que no se enrede esto. Bien, entonces ahora necesito un vector donde él va a guardar unas edades. Entonces voy a definir ese vector, le voy a llamar edad. Y la dimensión de ese vector es la cantidad de pacientes que se digite acá. Bueno, vamos dentro de un ciclo para. Y vamos a inicializar en 1, que va a llegar hasta la cantidad de pacientes que voy a atender. Aquí voy a pedir las edades, ¿no? Digite las edades del paciente, número, y podemos colocar aquí si quieren, para que aparezca, digite la edad del paciente número 1, número 2, número 3, ¿no? Y leemos el vector.
edad, esto nuevamente vuelvo a decir, ojo con esto, aquí va a ir edad en su posición y, ¿verdad? Porque él va a entrar varias veces ahí. Bueno, bien, hasta ahí vamos a ver si llevamos. Realizar un algoritmo que use un vector para almacenar las edades de los pacientes de X pacientes. Hasta ahí va bien. De X pacientes, que es lo que voy a preguntar allá, cuántos pacientes son, y después él me va a pedir esa cantidad. Bien, hasta ahí vamos. Ahora me dice esta parte. Muestre cuál es el promedio de las edades. Bien, entonces, ¿cómo saco yo un promedio? ¿Qué tengo que hacer? La sumatoria y luego la división. Exactamente. Tengo primero que sumarlo, ¿verdad? Y dividirlo entre la cantidad sumada. O sea que yo puedo hacer como hice ahorita, utilizar una variable contadora o para sumar, que la inicializo acá en 0. Que me vaya sumando las edades de todos los pacientes a analizar acá en este ejercicio. ¿Verdad? El promedio debo hacerlo solo una vez, el promedio lo debo hacer afuera, ¿verdad? Y aquí en la variable sum voy a tener el resultado de la suma total de... Lo promedio no lo puedo dejar como entero, o cambio aquí todo como doble o como real, o lo coloco abajo. Bueno, creo que es más fácil colocar aquí real. Bien. Al promedio le voy a asignar sum, que es la suma de todas las edades, entre la cantidad sumada que está por acá, entre el número de pacientes. Bien. Y voy a mandar a escribir el promedio de las edades de los pacientes es bien. Si lo ejecutamos hasta aquí, digite la cantidad de pacientes a analizar. Voy a colocar que son 6 y que el primer paciente, la edad del primer paciente 16, 19, 18, 20 y 21. Ah, bueno, son 6 pacientes y 18. Entonces me dice la edad promedio de las edades de los pacientes 18 punto ta, 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 ta. Bien, ahora hasta ahí vamos perfecto. Y diga cuántos son mayores de edad. Bien, para saber cuántos son mayores de edad, yo necesito hacer un condicional acá adentro. Ese condicional va a evaluar, no voy a necesitar el sino, entonces lo voy a quitar. Ese condicional va a evaluar si el vector edad en su posición y es mayor o igual a 18. ¿Qué va a hacer aquí? En una variable que también voy a inicializar arriba, me va a contar o va a sumar 1 cada vez que inicie aquí. Va a sumar 1 y lo va a guardar temporalmente en contar, y cada vez que entre aquí va a sumar 1. Finalmente yo mando aquí un mensaje que diga la cantidad de pacientes mayores de edad son puedes contar. Ok, bien.
Entonces aquí ya tenemos la respuesta de esta tercera parte. Vamos a probarlo. Entonces vamos a decir que tenemos 4 pacientes, que el primero tiene 18, que el segundo tiene 20, que el cuarto tiene 40 años, que el tercero tiene 40 años y que el cuarto tiene 15. Entonces dice el promedio de las edades es 23 punto tanto y la cantidad de pacientes mayores de edad son 3. Si lo reiniciamos, vamos a colocar que tenemos 2 pacientes y que uno tiene 21 y el otro tiene 50 años. Entonces el promedio de las edades es 35.5 y las edades mayores a 18. Vamos a probar 5 y vamos a poner que todos son menores de edad. Entonces el promedio de las edades de los pacientes es 12.8 y la cantidad de pacientes mayores de edad son 0.